El capitalismo es un sistema económico, social y político. Ahora, ¿qué significa esto de sistema económico? Es la forma en que se organiza la producción, la distribución y el intercambio de la mayor parte de los bienes y servicios en toda la humanidad. Y con este sistema económico viene asociada una determinada cantidad de relaciones sociales entre las personas y con el medio ambiente, es decir, que determina una forma de sociedad. Ahora bien, parece que el capitalismo existió siempre, que la humanidad siempre se organizó de la misma manera, pero sin embargo no fue así. De hecho, el capitalismo reemplaza al feudalismo, según los autores en diferentes momentos, pero lo podemos ver bien consolidado en la revolución industrial en la Gran Bretaña del siglo XVIII. La característica principal del capitalismo que lo distingue de otros sistemas anteriores es que los medios de producción, los medios para producir, son propiedad privada. Es decir, las fábricas, las máquinas, la materia prima, las tierras pertenecen a un pequeño puñado de personas que precisamente por ser dueñas de todas esas cosas se las llama burguesía, es una clase social. Ahora, frente a esta burguesía existe otra clase social que no es poseedora, que no es dueña de las tierras, de las herramientas, de los bienes, de las materias primas, es decir, que no posee medios de subsistencia y que es la clase obrera o también llamada proletariado. La clase obrera o proletariado, como no tiene los medios para subsistir, tiene que acudir al mercado, tiene que ser libre, disponer de sí misma, de su cuerpo y de su vida y de su trabajo, tiene que acudir al mercado en búsqueda de un empleo, en búsqueda de un trabajo. Esquemáticamente podríamos decir que va a trabajar a esas fábricas, que en esas fábricas produce valor, es decir, le agrega valor a la materia prima, a las mercancías, y a cambio de eso obtiene un salario, es decir, un sueldo. Entonces, a cambio de ese valor obtiene un salario, pero con una pequeña salvedad. No todo el valor que el obrero o la obrera producen, es decir, todo ese valor que le agregan a las mercancías al transformarlas, no lo reciben a fin del día o a fin de la semana o a fin de mes a cambio del salario, sino que el salario equivale a lo que esta clase obrera necesita para producir su propia vida, es decir, para alimentarse, tener un techo, un vestido para sí mismos y para su familia. Esa diferencia entre lo que el obrero o la obrera produce y el valor que le agrega y lo que se lleva como salario, se lo queda la burguesía, es la ganancia de la burguesía y lo llaman plusvalía o plusvalor. Pero este esquema sería incompleto si no le agregamos una clase que está como entre medio de las dos y que es la pequeña burguesía, que habitualmente son dueños de algunos medios de vida, que tienen, digamos, no tienen que emplearse para poder subsistir, pero que también viven de su propio trabajo. Entonces, bueno, estos elementos nos ayudan un poco más a explicarnos cuáles son las características de este capitalismo. Lo vamos a ver en tres partes. En primer lugar, el capitalismo es la forma de producir, como decíamos al principio, la mayor parte de los bienes y los servicios que nosotros consumimos habitualmente, que van a ser producidos de forma industrial, que van a ser producidos en serie, que van a ser producidos para el consumo, para la venta, y que a su vez esa forma de producir los bienes y ese desarrollo tecnológico permite un determinado tipo de organización social que se va a caracterizar por la división entre las clases sociales. Entonces, esas dos principales clases van a ser la burguesía, los que poseen los medios de producción, y los que no, la clase obrera. Este tipo de economía y este tipo de organización social va a generar una determinada ideología y unos determinados valores dominantes que habitualmente se lo asocian, parece que sean universales, pero no son tan universales.
Esos valores se van a caracterizar sobre todo por el individualismo, la competencia, la codicia, que parece que existieron siempre, pero como decíamos, son característicos del capitalismo.